Hoy, martes 18 de diciembre en Interfaz, ¿ya tienes tu arbolito de Navidad? Conoce el proceso mediante el cual se producen en nuestro reportaje del día. Para hablar a fondo sobre recursos forestales, plantaciones y árboles de Navidad, nos visita Carlos Mayén Rivera, investigador titular del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Conoce en nuestro reportaje el proyecto Mercadito Mujeres Creativas, una iniciativa que busca promover el emprendimiento de ellas. La Fábrica de Creación e Innovación, La Nana, llevó a cabo un recital de música navideña para fomentar la cultura musical entre los jóvenes. Estás a punto de conectarte con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. ¡Comenzamos! Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz. Es un placer saludarlos esta mañana de martes 18 de diciembre del 2018. Estamos listos para llevarles toda la información en materia educativa y sus diferentes aristas. Como todas las mañanas, es un placer saludarlos a lo largo y ancho del país. Saludo con mucho gusto a mi queridísima compañera Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días. Muy buenos días, Omar, es un verdadero placer saludarte, pero sobre todo darle la bienvenida, como todos los días, a los amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México e invitarlos a esta hora y media en la que pretendemos ser la mejor interfaz para conectarlos con el mundo de la educación, de la ciencia, de la cultura, del arte, de la innovación y de mucho más. También agradecemos muchísimo que esté con nosotros, como cada mañana, Griselda Yebra, quien nos ayuda a llevar la información a ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Quédense con nosotros en la próxima hora y media. Hace unas horas concluyó en Katowice, Polonia, una cumbre fundamental, la COP24, donde más de 200 países, representantes de 200 naciones, pues revisaron todo lo acontecido en materia de cambio climático, los ecosistemas y por supuesto las acciones que hay que tomar en los próximos años. Todo esto viene de esa cumbre que se llevó a cabo en París, el Tratado de París. Antes fue el Tratado de Kioto, un esfuerzo que se han venido desarrollando constantemente. Hay esfuerzos que hay que trabajar de manera conjunta a nivel global, a nivel países, con las instituciones globales, pero también hay esfuerzos que hay que ir asentando poco a poco en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestros municipios y por supuesto desde nuestros hogares. Son esfuerzos gubernamentales, pero también esfuerzos individuales. Estamos llegando a una etapa importante, donde siempre estamos en el conflicto natural, lo cual es importante siempre reflexionar al respecto de qué hacer, por ejemplo, con el ecosistema de los arbolitos de Navidad, estos pinos que adornan nuestros hogares en estas temporadas decembrinas, afectan o no afectan el ecosistema, es bueno comprar árboles naturales o es mejor comprar árboles de plástico y todo lo que conlleva esto dentro de el equilibrio de, en primer lugar, seguir celebrando estas festividades, pero por el otro, qué daño estamos haciendo a nuestros ecosistemas, a nuestros bosques, y si sí lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Hoy vamos a reflexionar sobre este tema en el inicio de nuestro este espacio Interfaz, con especialistas y por supuesto con un reportaje muy importante, muy interesante que hicimos al respecto. Informar es fundamental para hablar sobre este tipo de cuestiones, sobre los cambios climáticos o los cambios en nuestros ecosistemas, cómo afectan, cómo dañan. Vamos de lo particular también a lo general. Así que vamos a iniciar con este interesantísimo tema que seguramente ha sido debate en las familias. Ana Cristina, vamos contigo. Así es, Omar, como bien lo dices, en esta época se acostumbra a poner en casa un arbolito de Navidad, un árbol navideño. El debate, pues que lleva décadas, es si es más conveniente tener uno natural o uno de plástico. Los especialistas destacan la primera opción porque se trata de árboles sembrados específicamente para este fin, que generan empleos y al final pueden destinarse a la producción de composta y muchos otros beneficios que estaremos analizando. Primero veamos esta nota especial. Se acerca Navidad y Año Nuevo.
Luces de varios colores en las ventanas, adornos de renos o muñecos de nieve, esferas brillantes, botas con dulces y coronas forman parte de las decoraciones en los hogares. Sin embargo, el elemento que más sobresale en cualquier casa es el árbol de Navidad. Porque sabemos que los niveles de deforestación en México, por lo menos, pues son cada vez mayores, ¿no? Y lo cual tiene un impacto directo a la captación de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel, pues, de México, por lo menos, ¿no? Lo cual, bueno, viene trayendo un impacto a nivel mundial incluso. Se dice que comprar un árbol artificial es mejor que uno natural, debido a que se omite la acción de extraerlos de su ecosistema. La parte de los árboles naturales para usos, digamos, recreativos en Navidad, tiene que ver mucho con la mala gestión que tienen los bosques. Es decir, la mayoría de estos árboles vienen de fuentes ilegales. Por otro lado, existe el argumento de que la fabricación de árboles artificiales ayuda a la generación de contaminantes y los materiales con los que se crean no son renovables. La Comisión Nacional Forestal señala que las plantaciones dedicadas a árboles de Navidad se establecen en terrenos sin cobertura forestal. Las superficies que se incorporan a la producción de estos árboles se cataloga como cobertura forestal y da lugar a una actividad sustentable. La producción legal y ordenada desalienta la extracción clandestina de árboles pequeños en bosques naturales. Se generan servicios ambientales, contribuyen a reactivar la economía en áreas rurales, generan empleo permanente así como mano de obra calificada. Los arbolitos pueden ser reciclados para producir abono orgánico o sustrato para producir más árboles, no contaminan y son biodegradables. Conseguir un árbol natural es bastante fácil, ya que se encuentran en complejos mayoristas como la Central de Abasto, así como puntos de venta de plantaciones comerciales apoyadas por la CONAFOR, y por último la opción más sencilla, los mercados locales. Gran parte de los árboles provienen de Estados Unidos. Las autoridades forestales mexicanas verifican cada enmarque que llega al país. Hasta ahora han sido revisados más de 200,000 ejemplares. De ellos, 2,000 han sido rechazados debido a rastros de plagas. Aquí en nuestro país, las plantaciones de árboles navideños provienen de los estados de Veracruz, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Zacatecas, Jalisco, Coahuila, Morelos y Querétaro. Los árboles vienen de Oregon, Estados Unidos. Primero vamos y los cortamos donde están los sembradíos, de los árboles. De ahí le hacemos el proceso de limpiarlos porque traen bicho, traen animalitos, traen ardillas o algo cosa. De ahí ya los empezamos a empaquetar para que salgan como tipo conito para poderlos transportar en termos, en trailers llenos de hielo para que se mantengan frescos. Se estima que en nuestro país se producen anualmente alrededor de 2 millones de árboles de Navidad. Sí, aquí en México hay lugares donde se producen los árboles, nada más que hay una pequeña diferencia. Como no tenemos el mismo clima, no se da el mismo tipo de árbol. Haz de cuenta, no está tan frondoso como los que traemos de allá. Por cada árbol que se corta siembran 1, 2 o 3 árboles, depende, ahora sí que cada quien en donde lo siembran, cuántos son los que van a poner. Ya si lo siembras ya sigue, si cortas uno ya al año que viene ya van creciendo 3 o 4. Si ya decidiste comprar un árbol de Navidad natural, debes saber que la CONAFOR dispuso 235 centros de acopio en 25 entidades federativas para reciclarlos. En la Ciudad de México, la mayoría de ellos se encuentran en las sedes de las 16 alcaldías. En estos centros, tu árbol será convertido en composta útil para abono de futuras reforestaciones. ¿Y tú ya pusiste tu arbolito, Ana Cristina, o sigues pensando en cuál comprar? Fíjate que sigo pensando porque yo nunca he puesto un arbolito natural, debo confesar. ¿Por estas razones? No, precisamente porque no había considerado estas razones. Siempre pensé, de hecho he tenido árboles de plástico que me han durado décadas, ¿no? Sí, claro. Pero pues ahora estoy considerando seriamente por estas razones, poner uno natural por primera vez. ¿Tú ya tienes el tuyo? Yo ya tengo el mío, sí es natural, además de la belleza, creo que contribuyo, según este reportaje, a ciertas mejoras. Vamos a esclarecer esto cuando regresemos del corte con un especialista que precisamente va a resolvernos más dudas. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más. Esto es Interfaz. En
1737 muere el fabricante de violines Antonio Stradivari, quien hace de su oficio un arte al introducir diversas modificaciones al diseño del instrumento hasta conseguir una sonoridad que no ha sido igualada. Y ya se lo comentábamos antes de irnos a pausa, vamos a seguir con este interesante tema para quitarnos precisamente esos estereotipos o ideas falsas. Vamos a hablar más a detalle sobre la oportunidad que representan los árboles de Navidad naturales y esta mañana nos acompaña Carlos Mayén Rivera, él es investigador titular del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Carlos, es un placer saludarte. Eres una persona con mucha experiencia en el estudio de este sector forestal en el país, bueno, todo lo que significa esto, pero hoy, bueno, vamos a hablar de este aspecto muy particular, muy ad hoc, muy coyuntural, que representa pues esta industria, creo yo, del árbol navideño y el impacto en muchos aspectos. La sociedad, porque nos da felicidad, la economía, porque obviamente genera empleos y genera recursos, pero también el medio ambiente, porque, bueno, pues obviamente se requiere de generar un importante proceso de siembra, de recolección y de, pues, otra vez volver a esta etapa. En ese sentido, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿O todo es bueno? ¿Ganamos? ¿Es ganar o cómo está la jugada en este caso? Me gusta. Primero, muchas gracias, Omar, Ana Cristina. Agradezco mucho el espacio y la invitación. Y particularmente me gustó, como dijiste al inicio, la palabra industria. Esa es la parte fundamental y clave de los árboles de Navidad. Es una industria, le da beneficios económicos a muchas personas, un ingreso, y eso es imprescindible para conservar los bosques. Los bosques no se pierden por efecto de la degradación, destrucción, tala. Se pierden porque las personas que dependen de ellos no tienen forma de vivir, a veces más que cortarlos para la siembra, la agricultura, ganadería. Mientras los recursos forestales sean una fuente de beneficio económico, estos permanecerán. ¿Por qué? Porque es un capital natural que ayuda a familias mexicanas. En el otro aspecto, bien también señalan, es sumamente benéfico en términos ambientales, porque los árboles de Navidad se establecen justamente en nuestro país en áreas que fueron destinadas, por ejemplo, a la agricultura o a la ganadería, o simplemente áreas que estaban degradadas, terrenos ociosos que ya no tenían un uso. Y entonces ahí es, de acuerdo también a nuestra ley forestal, no se puede sustituir bosque natural por plantaciones. Los árboles de Navidad son una plantación forestal comercial. La sociedad entera depende de las plantaciones forestales comerciales. El producto que más, por ejemplo, se planta en el mundo es el eucalipto, porque requerimos una gran cantidad de celulosa. Y nuestro país afortunadamente está incursionando cada vez más en este desarrollo de plantaciones forestales. Entonces, por un lado son plantaciones forestales comerciales que dan estos beneficios sociales, estos beneficios ecológicos y también los beneficios económicos, ya que preservan suelo, capturan carbono, ayudan al ciclo hidrológico y un aspecto espiritual y humano. Simplemente tener un árbol de Navidad, un elemento vivo en tu hogar, otorga beneficios psicológicos. Las personas necesitan de algo verde y a veces los departamentos no, vaya, hasta las plantas son artificiales. Sí, claro, es cierto. Doctor, a mí me gustaría que ahondáramos un poco más en el aspecto social que usted pues resalta muy bien porque conoce a profundidad
esta industria, conoce muy bien quiénes son las personas que dependen de este tipo de actividad económica de pues la venta de arbolitos de Navidad. Me gustaba mucho una cuestión que mencionaba, que cuando nosotros traíamos un árbol de Navidad a nuestra casa, estamos trayendo realmente a toda una familia, ¿no?, que vive de esa actividad económica, y que trayendo este árbol, de alguna forma, pues los estamos invitando a ser parte de pues toda esta abundancia y bonanza de la época navideña, ¿no? Me encanta cómo cierras esto de la época navideña. Y yo digo, en la cristiandad no tenemos todo el año fiestas. A final de año la cristiandad celebra la Navidad. Esto es muy importante porque el centro de la celebración de la Navidad es justamente el renacimiento, es la Pascua. Un árbol significa renacer, y silvícolamente significa un ciclo continuo. Efectivamente, una gran mayoría de las personas que en este momento están dedicadas a las plantaciones de árboles de Navidad son campesinos, ejidatarios, productores. Ahora en el Estado de México, una madre soltera estaba manteniendo a su familia, a sus hijos, con una pequeña plantación de árboles de Navidad. Nosotros que vivimos en esta maravillosa Ciudad de México, tenemos un tesoro que es nuestro suelo de conservación. Bueno, plantaciones de árboles de Navidad se están estableciendo en este suelo de conservación. Y efectivamente, cuando nosotros celebremos la Nochebuena, las Navidades, traer un árbol de Navidad en ese momento es haber invitado a cenar, tal vez por todo el año, a una familia. Claro. Con esa compra que hicimos, estás dando dignidad, sustento y satisfacción de mantener un bosque a un campesino, a un productor, a una familia entera. Entonces sí es como invitar a nuestra casa, no nada más a la naturaleza, ¿no? Como algunos, escuchaba ayer una entrevista muy bonita de los árboles de Navidad en maceta. Sí. Y decías traer a la naturaleza. Bueno, yo traigo a la naturaleza y a la gente que vive en los bosques. Claro, sí, creo que es un panorama muy importante el que nos acabas de dar, ¿no? Delinear esta profundidad de lo que significa esta industria de los árboles de Navidad. Carlos, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresamos, sí nos gustaría que sigamos platicando sobre esta ley forestal. Si, por ejemplo, en cualquier lugar se puede hacer una plantación o ya existen zonas muy bien delimitadas. Y en ese sentido es indiferente dónde se compre el árbol, ¿no? Desde los mercados o ir a las zonas directamente. En fin, todas estas características, entre otros temas, si nos lo permites, Carlos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con esta interesante entrevista aquí en Interfaz. En 1848 murió Bernard Bolzano, matemático checo, quien realizó importantes contribuciones a las matemáticas y a la teoría del conocimiento. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Me imagino que muchos de ustedes ya sacaron todas las decoraciones, las esferitas, los árboles de Navidad, los nacimientos, incluso si ustedes pues están más apegados a la tradición religiosa. Pero ¿tienen un árbol natural o artificial? ¿Cuáles son los beneficios y por qué es importante hablar sobre este tema? De eso estamos platicando en este momento con el doctor Carlos Mayén Rivera. Él es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Y bueno, antes de irnos al corte, doctor, pues Omar hacía la pregunta de cómo está la ley en este aspecto en nuestro país y si estas plantaciones de árboles de Navidad se pueden hacer en cualquier lugar. Y si es lo mismo, por ejemplo, si compramos un arbolito en el mercado de la esquina, ¿no?, que si vamos directamente a pues estas zonas en Toluca o en diferentes lugares donde en las, digamos, afueras de la ciudad o en los límites de la ciudad, donde se siembran estos arbolitos. Bueno, primero, sobre la primera pregunta, en este año
que está concluyendo. El 5 de junio se firmó el decreto de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que sustituye a la del 2003 y fortalece y descentraliza, pero sobre todo facilita las condiciones para establecer plantaciones forestales comerciales que en nuestro país y en todo el mundo son indispensables, ¿no? De las plantaciones forestales comerciales, este país necesita muchos de los productos. El 83% de lo que consumimos de productos forestales son importados. Eso es una cantidad enorme de divisas que se nos van. En un país que es el centro de origen y dispersión, por ejemplo, de la especie de pinos o de encinos. Europa tiene 10 encinos y México tiene casi 200 especies de encinos. Entonces, pues, tenemos una biodiversidad, tenemos afortunadamente los terrenos donde podemos hacer y en varios lugares. Ahora, por ejemplo, la bioenergía, que es cada vez más importante, demandará de estas plantaciones forestales, dejar de usar combustibles fósiles para utilizar, por ejemplo, como en muchos países europeos, pellets, madera, fibra de madera para calentar las casas, ¿no? Ellos llenan de pellets los boilers como nosotros de gas. Entonces es una conversión a una economía verde, a una economía cíclica, a una economía ecológica. Y la otra pregunta, como bien señalas, es lo esencial siempre en una plantación de árboles de Navidad es dar beneficios ambientales. Imagínate, va a estar 8 años aproximadamente un árbol, pues la cantidad de beneficios que va a otorgar va a proteger el suelo, va a generar suelo, nuevamente, como les comenté, captura de carbono, recarga de mantos freáticos. Y lo ideal sería que las personas se permitieran la experiencia de ir al bosque. Nos falta mucho el contacto con los bosques. No somos dados. Vayan a un centro comercial y cuántas tiendas de campismo hay. Lo más seguro es que ninguna. Porque no tenemos esa relación con la naturaleza. Entonces, primero, lo ideal es de que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está el Estado de México, hay muchas plantaciones forestales comerciales muy buenas. Rumbo a la salida a la carretera antigua a Cuernavaca, hay varias áreas donde están las plantaciones de árboles de Navidad. Si ya no les dio tiempo en esta, permitirse ese momento. Sí. Se van a encontrar maravillosamente también con artesanos que les van a ofrecer con hojas de pino una cantidad extraordinaria de coronas, de adornos, pero se van a encontrar con gente que vive del bosque y esa es la gente que protege en realidad. ¿Esto existe en los 32 estados del país? Sí, afortunadamente la mayoría de las bueno, se centran en los estados más forestales. Por ejemplo, Veracruz tiene, también Querétaro, Zacatecas, Durango, no se diga. Muy buenas plantaciones forestales comerciales. Hacia el lado de Valle de Bravo, con mi amigo Luciano Zárate está construyendo verdaderas, ha logrado muchas hectáreas reconvertir. Sí, muchas veces ahí se distribuyen a otros estados, ¿no? Lo cual es la generación ya de la industria, ¿no? La activación de esta industria importante. Hace 20 años, la mayoría de los árboles de Navidad los importábamos. Ahora son aproximadamente 600,000 árboles los que importamos. Eso es, hemos reducido en menos de la mitad los árboles importados y estamos generando las plantaciones para que lejos de importar algún día exportemos nosotros árboles de Navidad. Tenemos la biodiversidad, tenemos ejemplares extraordinarios de pseudotsuga incluso, que venían al reportaje, que los importan, ¿no? Nosotros también ya producimos, tenemos pseudotsuga en nuestro país y ha sido una forma de rescatar esta especie a través de las plantaciones de árboles de Navidad. Qué bien. Y doctor, ¿qué pasa después de que pues ya disfrutamos de este árbol de Navidad, ya lo fuimos a cortar, de que incluso hacemos tradición con la familia de ir, buscarlos, convivir con la gente que vive de ellos, etcétera? Después, pues supongo que también el manejo de este árbol cuando ya es un desecho es importante para el cuidado del medio ambiente y para seguir pues dándole su
justa apreciación a esta industria? Bueno, primero ya hay la opción, por ejemplo, hay con este amigo que les digo, Luciano Zárate, y en varios lugares, de que compres el árbol en maceta. En maceta. Entonces lo vuelven a plantar, ¿no? Lo puedes a plantar o lo puedes tener en tu casa para la siguiente Navidad. Exacto. Tienen la posibilidad de tener una terraza, un jardín, tienen el árbol ahí de Navidad, lo sacas y vive. Requiere su fertilización, sus cuidados, su poda. Tú mismo puedes aprender a podar tu árbol de Navidad y tenerlo. Hay en tipo bonsai también, ya pequeñitos, de Pinus alepensis, que no es una especie de aquí, es una especie de ahí de Medio Oriente, que trajeron. Entonces, además es el árbol de Jesús, dicen el árbol santo. Y bueno, una vez que ya el árbol ya cumplió su ciclo, debe ser depositado en un centro de depósito, como en los viveros de Coyoacán, hay uno muy grande, donde van a hacer composta de ese árbol, ¿no? Lo trituran y ese mismo árbol ahora va a ayudar a generar suelo. Correcto. Pueden donarlo también. Hay algunas áreas donde se vuelve a donar el árbol, se le quitan las hojas y se recupera para utilizarlo el siguiente año, por ejemplo, para familias que no tienen árboles de Navidad, se les dona. Correcto. Decorado de otra forma. Muy bien. Y yo lo que hago es hacer mi propio uso del árbol. Si tienen un jardín, aunque no sea muy grande, retiren todas las hojas, Y ahí, hagan composta de él, manténganlo, utilicen el tronco para algo, hagan una artesanía. pues, muy interesante. Hay forma de volverlo a usar. Carlos, muy interesante. Lamentablemente tenemos que despedir la entrevista, vamos a un corte. Te agradecemos mucho, Carlos, que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos contaste. Gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Vamos a hablar de un tema muy importante. Es importante siempre conocer las radiografías de cómo viven o cuáles son los riesgos de nuestras sociedades. El Instituto Politécnico Nacional entregó a la alcaldía de Gustavo Amadero. Esta alcaldía es una de las más grandes de nuestro país, la segunda más poblada después de Iztapalapa. Entregó a la Gustavo Amadero un atlas de riesgo, un documento que expone indicadores sobre colonias y zonas de riesgo o de mayor riesgo para los estudiantes, así como las estrategias para impulsar la cultura de denuncia y tolerancia. Para conocer precisamente los detalles nos acompaña en el estudio Nelly Campos Quirós. Ella es coordinadora de asistencia técnica de la Secretaría General del Instituto Politécnico Nacional. Además, ¿qué tal? Pues hay una importante plantel ahí en la Gustavo Amadero. Yo supongo que esto también tiene que ver mucho con este atlas de riesgo, pero también es cierto que esta alcaldía, la Gustavo Amadero, es una de las más peligrosas por ciertas zonas que confluyen en esta delegación. Fronteriza con el Estado de México, en fin, su característica geográfica es muy importante de analizar. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Omar, Ana Cristina, Bienvenida. muchas gracias por la invitación. Pues es una gran oportunidad que le dan al instituto de que podamos exponer parte del trabajo que el director general a través de la Secretaría General ha implementado en materia de seguridad. Y me gustaría iniciar señalando que yo creo que el instituto ha sentado un precedente muy importante en el tema, digo, como en muchos temas, pero hoy en el tema de seguridad y prevención, porque haciendo una revisión no había un estudio de esta naturaleza al instituto que traiga como consecuencia precisamente blindar a los integrantes de la comunidad politécnica, no solamente en el caso de la alcaldía de Gustavo Amadero, porque quiero compartirles, Ana Cristina y Omar, que este atlas lo hemos diseñado en toda la Ciudad de México, en todas las alcaldías en donde tenemos escuelas, ya sea de media superior o superior, y ha sido un esfuerzo importante a lo largo de estos casi 10 meses y hemos tenido una muy buena respuesta y sobre todo que con esta información nos hemos podido vincular de una forma muy importante y trascendente con las diferentes autoridades que en materia de seguridad y prevención existen en la Ciudad de México. Correcto.
Nelly, para las personas que no entienden bien de qué se trata un atlas de riesgo, explícanos por favor cuáles son los puntos más importantes que ustedes analizaron en por supuesto en en específico que entregaron a la alcaldía de Gustavo Madero, pero me imagino que todos los de todas las alcaldías que analizaron tienen los mismos componentes. Sí, exactamente. Pues mira, todo parte acerca de un diagnóstico que nos solicita el director general para saber cómo estábamos, cuáles eran nuestras fortalezas y las debilidades al interior y al exterior del instituto. Cuando generamos toda esta información, bueno, hoy sabemos que nos hace falta recomponer al exterior, pero sin embargo nos damos cuenta que nuestro principal talón de Aquiles está en la calle. Nuestros alumnos de forma recurrente son asaltados caminando, ¿no? Cuando se desplazan de las unidades académicas al metro, cuando bajan del transporte, incluso en el transporte público. Cuando nosotros advertimos esta situación, pues nos damos cuenta todos los factores que finalmente contribuyen a la inseguridad, ¿no? Que son, como lo podemos ver en las imágenes, desde árboles muy frondosos, ¿no? Que generan zonas de obscuridad, que incluso obstruyen lámparas del C5, que incluyen, limitan la visibilidad en las luminarias. Entonces, finalmente todo esto en su conjunto genera zonas de riesgo. También con ese diagnóstico que realizamos, pues nos dimos cuenta en qué puntos de forma reiterada nuestros alumnos están siendo asaltados y despojados de sus objetos personales. Por ponerles un ejemplo, en el caso de la alcaldía de Gustavo Madero, pues tenemos sobre Instituto Politécnico Nacional una zona recurrente que va desde una iglesia muy conocida que es la de San Judas Tadeo, sobre todo el Instituto Politécnico Nacional y en paradas específicas donde está el Hospital Juárez, en donde se encuentra exactamente el acueducto de Guadalupe. Entonces, a consecuencia de ello, bueno, esto nos sirvió porque tuvimos una gran participación. Bueno, detectamos todo este tema, las salidas del metro que son vulnerables, en qué calles están asaltando más a nuestros alumnos. Y con toda esta información que generamos en materia de seguridad en primera instancia, pues nos vinculamos en ese momento con el secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Collins, quien a su vez pues nos puso con una vinculación importante con el jefe Marte y con todos los cuerpos de seguridad, todos los directores de policía de proximidad de todas las alcaldías. Y esto nos permitió empezar a compartir con ellos la información y hacer sinergia importante. Después de que nosotros compartimos esta información de estos puntos que parecieran tan insignificantes de riesgo, bueno, tuvieron una detención importante la Secretaría de Seguridad Pública. El 15 de septiembre detuvimos una banda importante de asaltantes que incluso participaban con taxistas, ¿no? Así que esto nos permitió blindar esas zonas con operativos, con recorridos. La alcaldía de forma particular pues nos asignó 10 potros que son policías en motocicleta que permiten precisamente hacer recorridos en todas las inmediaciones de Zacatenco. Tenemos una gran concentración, yo creo que tendremos alrededor de unos 42,000, 43,000 alumnos entre media superior y superior, sin contar precisamente la población que integra entre profesores, entre profesor administrativo. Y de esta forma hemos logrado bajar la incidencia. También participamos activamente con el C5. Hicimos una revisión de todas nuestras cámaras de seguridad que están en las inmediaciones de todas nuestras escuelas. Hicimos la prueba del botón de funcionamiento, estos botones rojos, y en aquellos lugares en donde no obtuvimos una respuesta, pues finalmente formó parte de ese diagnóstico que hicimos. Nos sentamos con los representantes, con los titulares del C5, les entregamos toda nuestra información y les dijimos, estas cámaras funcionan y estas cámaras no. Y ellos se comprometieron con nosotros de un total aproximado entre 115 y 120 cámaras que tenemos en las inmediaciones de todas nuestras escuelas en toda la ciudad. Hoy tenemos aproximadamente unas 5 o 6 que no están funcionando aún porque les falta el botón de pánico. Claro. Así que ha sido importante ese trabajo porque además el C5 ha hecho un monitoreo particular en ciertas horas del día que también detectamos que hay una incidencia importante. Claro. No, pues qué interesante esfuerzo que han hecho en el Politécnico Nacional. Tenemos un minutito para que nos explique rápidamente si este atlas lo puede consultar cualquier persona o solamente está en coordinación con ustedes y la alcaldía de la Gustavo Madero. No, fíjate que creemos que debido a la información, la naturaleza de la información, estaríamos vulnerando la secrecía, la seguridad del propio instituto. Hay información que seguramente será pública, pero en su mayoría la información queremos reservarla precisamente por lo que impacta. Tenemos detectados lugares de presumiblemente de venta de droga.
lugares en donde hacen fiestas clandestinas que les dan de beber a los alumnos de manera indiscriminada. Y finalmente toda esta información está ahí, ¿no? Entonces sería generarnos, o sea, sería vulnerarnos después de este trabajo tan importante. Sí, requiere un trabajo muy especializado. Exactamente, muy especializado. Con los cuerpos de seguridad. Exactamente, entonces pues la idea es mantenerla en reserva y sí compartirla con las diferentes autoridades. Lo importante es que ahí está este atlas, ¿no? Así es, Nelly, pues te pedimos que pues estés en contacto con nosotros para seguir platicando de este atlas y de los avances que van teniendo y pues cómo se va extendiendo este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario a ustedes. Gracias, muchas gracias, qué amables. Una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Bueno, lo sabemos bien, siempre lo defendemos aquí en la Agencia Informativa de Educación de México, uno de los derechos humanos más esenciales, según la ONU, según los organismos internacionales, es el derecho a la educación, un tema del que nos platicaron distintas personalidades de diferentes ámbitos en el siguiente reportaje. El primer instrumento internacional que reconoce la educación como un derecho humano y que plantea la necesidad de brindar los elementos para la misma es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En su artículo 26, se insta a desarrollar programas que permitan a cualquiera tener acceso a la educación. Y en su segundo punto, dicta que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Cuando se habla de educación en derechos humanos, se habla de educación en derechos humanos, es decir, conocer qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos, cómo se exigen esos derechos humanos, pero también hablar de educación para los derechos humanos, es decir, para vivir ejerciendo, practicando, siendo coherente con lo que son los principios y valores en derechos humanos. Hablar de educación en derechos humanos quiere decir pensar la educación como un vehículo para permitir a todas las personas conocer, ejercer y defender sus derechos, así como también los derechos de todos los demás. Y aclaro, no me refiero solamente a políticos, intelectuales o activistas, sino a todas las personas. La Declaración Universal plantea claramente que la educación de derechos humanos es imprescindible. Tenemos la convicción de no ser racistas. Derecho a la educación. A tener una vivienda digna. Ser tolerantes. Nosotros aceptamos la diversidad. En este colegio todos respetamos los derechos humanos. Para que la educación logre estar al alcance de cualquier persona, el Estado debe implementar programas que no se limiten a las aulas. Algunas metas a corto plazo que se encuentran en el camino por una educación en derechos humanos son, por ejemplo, la no discriminación por ningún motivo, lograr la accesibilidad material. Esto significa proveer de las herramientas necesarias para que la educación llegue a todas partes, como puede ser la construcción de escuelas con una ubicación geográfica razonable o el uso de la tecnología para educar a distancia, y la accesibilidad económica, con la que la educación tiene que estar económicamente al alcance de todos. Los estados están obligados a financiar estos programas que además deben cumplir con dos características primordiales: la aceptabilidad, que significa que los programas de estudio y los métodos pedagógicos deben ser pertinentes culturalmente, adecuados y de buena calidad, tanto para el estudiantado como para sus familias, y la adaptabilidad, que expresa que la educación debe ser flexible para adaptarse a sociedades en transformación y a las necesidades de estudiantes en contextos culturales y sociales variados. La educación en derechos humanos trata de lograr la asimilación de cada uno de los artículos de la Declaración, para que lleguen a formar parte de todos los modos de vida y costumbres compartidos y valorados que constituyen la definición de cultura. Y bueno, vamos a otras cosas. La secretaria del Trabajo y Previsión Social de la nueva administración del Gobierno Federal, Luisa María Alcaide, lanza el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, una iniciativa en la que pequeñas y medianas empresas apoyarán ese sector de la población para comenzar su vida laboral.
Se llevó a cabo la primera firma de empresas para el programa de la Secretaría del Trabajo, Jóvenes Construyendo el Futuro. Serán beneficiados más de 2.3 millones de jóvenes a través de capacitación para el trabajo, que contribuirá en su inserción al mercado laboral y su desarrollo profesional. Toda persona entre 18 y 29 años que no estudie y no trabaje tendrá derecho a recibir una beca para su capacitación en el trabajo, para aprender haciendo. Este esfuerzo sin precedentes se hará cargo de que toda persona joven que quiere estudiar o capacitarse en el trabajo no encuentre ningún impedimento para lograrlo. Más de 200 empresas se adhirieron al programa, las cuales apuestan por la juventud mexicana y están convencidas de que el trabajo y la educación de este sector contribuye a potenciar y desarrollar a México. Después de 12 meses de capacitación, recibirán una constancia o certificación de las habilidades adquiridas. Con eso queremos mejorar su posibilidad de conseguir un empleo o formarse como emprendedores, no solo donde se capacitaron, sino en todos los sectores de la industria del país. Este programa nos permitirá desarrollar el talento de la juventud y reducir su exposición a situaciones de riesgo al fomentar su desarrollo personal y profesional. Este es el arranque del programa, por lo que se espera que más compañías se sumen en un futuro para lograr acceso a mejores empleos. Y es que actualmente el mercado laboral está constituido en gran medida por pequeñas y medianas empresas, que buscan perfiles de estudiantes con aptitudes y actitudes para aportar sus conocimientos. Cabe destacar que actualmente hay una serie de carreras de las que las compañías buscan mayor capital humano, tanto a nivel nacional como internacional. Se trata de profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. Hay muchos perfiles que estamos buscando. Los más necesitados hoy en día en el mercado son los técnicos superiores universitarios, gente que tienen 2 años de estudios superiores. Esos son los más buscados. También en términos sectoriales va a haber muchos empleos en aeronáutica, en automotriz, en informática, en la economía digital. Se está buscando muchísimo talento al día de hoy. Lo que siempre estamos buscando es capital humano bien formado, bien capacitado, y en esto abona. Los jóvenes están convencidos que este programa les abrirá la oportunidad de que puedan ingresar al mercado laboral de la carrera que estudiaron. En la gran mayoría de jóvenes tiene dificultades al ingresar a algún trabajo o pues sí, ya sea porque no tienen la experiencia o por la edad. Yo estudié comunicación. Me gustaría ejercer la carrera y pues ya sería cuestión de ver las opciones que tengo. A través de esta relación de los jóvenes con las empresas, se formarán profesionistas competitivos. Yo creo que la oportunidad es muy buena porque, bueno, yo al grado que ahorita he terminado es hasta la preparatoria. Entonces, sí, son muchos beneficios que, bueno, nos benefician a mí y a todos los jóvenes, que nos dan otra oportunidad, y más porque en los horarios son muy flexibles. Para desarrollarnos ya tendríamos como que algo seguro, ¿no? Pues importantísimo, incentivar a los jóvenes mientras están estudiando de que van a encontrar áreas de trabajo y lo mejor antes de que salgan de los estudios. Así es, estaremos muy pendientes de cómo se va aplicando este nuevo programa. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. Damos la bienvenida ahora a nuestra compañera Ana Luisa Guerrero. Ella nos viene a comentar sobre un premio que recibió la doctora Elisa Garay Vargas, una de las investigadoras de mayor reconocimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muy buenos días, Ana Luisa, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Ana? Omar, bienvenida. Es un placer tenerte esta mañana nuevamente en el estudio Interfaz. Muchas gracias, pues muy contenta de compartir con todo nuestro auditorio la labor que realizan las instituciones de educación superior. En este caso, la Universidad Autónoma Metropolitana reconoce la labor que realizan sus profesores y también aquellos que hacen investigación. Año con año realizan una convocatoria en la que participan por nominación los docentes y en ella, bueno, reconocen la pasión,
el compromiso que tienen con sus estudiantes, su trabajo de investigación. Y en este caso, de la unidad Azcapotzalco, la doctora Elisa Garay Vargas fue reconocida con este homenaje. Pues vamos a ver. La Universidad Autónoma Metropolitana es una de las principales instituciones de educación superior en el país. Tiene una gran planta académica dedicada a la docencia y la investigación. Solo en 2015, esta institución contaba con casi 3,000 profesores de tiempo completo, alrededor de 200 de medio tiempo y 160 de tiempo parcial, todos ellos organizados en 179 cuerpos académicos. De ellos, más de 1,000 profesores formaban parte del Sistema Nacional de Investigadores y del Programa de Mejoramiento del Profesorado, ubicándola en el tercer lugar en este rubro después de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Para reconocer el trabajo que sus profesores realizan a diario, la UAM entrega anualmente los premios a la docencia y a las áreas de investigación. Recientemente fue entregado a la maestra Elisa Garay Vargas, académica de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la unidad Azcapotzalco, quien comparte con la Agencia Informativa de Educación de México la importancia que para ella tiene la docencia. A mí me ayuda a estar siempre muy creativa. La clase que doy, que es diseño arquitectónico y expresión, me permite estar pues clase con clase experimentando con ellos las posibilidades en un diseño. Arquitecta de formación, reconoce que la docencia llegó a su vida de forma natural, como parte de su trabajo académico y de la mano de su profesor y mentor, Fausto Rodríguez. Yo no tenía idea de que yo iba a hacer esto. Realmente fue porque estaba yo aquí en la universidad como estudiante y un profesor me jala con él para trabajar en servicio social, en la oficina, en la coordinación de arquitectura. En algunos momentos él no podía dar no tenía alguna reunión y yo iba a ver a sus alumnos y pues trataba de explicarles, siendo yo alumna todavía, claro, de niveles más altos, de nivel más alto. Entonces trataba yo de explicarles, pero pues no siempre había cómo explicarles, ¿no? Porque pues también yo estaba aprendiendo. En este camino como profesora, uno de sus mayores retos fue comenzar a dar clases muy joven, siendo ella todavía una estudiante. Vamos, yo tenía 25 años y pues mis alumnos casi eran de mi edad. Ese es el problema, porque pues sí te impone el hecho de llegar a dar una clase y no saber si lo estás haciendo bien o no. Entonces, bueno, estaba yo a la par estudiando maestría. Entonces, pues ahí ya con algunas materias de docencia, pues vas viendo cómo abordar, ¿no? Cómo llegarles a los chavos. Y bien lo dice, ¿no? Si no sabes explicarlo es porque no lo has entendido suficiente. Entonces, pues tratar de entender suficiente para poder explicar las cosas. Elisa Garay reconoce ser una maestra empática con sus alumnos, lo que le ha permitido ganarse su confianza. Y lo más importante, que ellos se comprometan con las clases y busquen tener buenos resultados. Es mucho ser comprensivos con ellos, o sea, no... Cada persona es un mundo y yo no sé la realidad de ellos, yo no sé, en general yo me encuentro con alumnos que vienen de camino, hacen 1 hora o 2 horas, se levantan muy temprano y pues hay veces que llegan tarde, entonces esta parte de comprensión, de decirle, bueno, llegaste tarde pero traes trabajo, o hablar con ellos, oye, estás fallando, ¿qué pasa? ¿No? Esta situación de empatía, como lo dices, es la que hace que ellos confíen en uno. Así como inició en la docencia, también se formó como investigadora, cuando al trabajar de la mano de su mentor, tuvo la oportunidad de participar en proyectos enfocados a cuestiones acústicas. Uno de ellos fue la elaboración de un mapa sobre la contaminación acústica en la Ciudad de México. En la investigación me gusta mucho la parte matemática, de experimentación, como los datos duros, ¿no? Hay gente que se dedica más a la teoría, a mí me gusta mucho más hacer cuestiones que tengan que ver con software y sacar resultados, concluir cosas, como que buscar esta parte de cómo cuantificar los resultados. Esta joven profesora se siente muy agradecida con la institución que la formó y con la que ahora contribuye a que sus estudiantes sean profesionistas comprometidos con el país. Uno se siente mucho más agradecido por lo que la UAM le da, ¿no? Eso es lo que a mí me encanta mi espacio de trabajo, vengo a trabajar con gusto, me gusta estar aquí, entonces pues se cierra un círculo, ¿no? La Universidad Autónoma Metropolitana realiza una excelente labor en reconocer el trabajo diario de sus académicos para que sigan formando recursos humanos de gran calidad.
Pues una joven académica, Ana Luisa, que además veíamos en la entrevista, disfruta, se le ve que goza, que es su pasión aprender, pero también enseñar. Así es, la docencia finalmente es una profesión que se da por vocación en muchas ocasiones. Sí, sin duda. En otras pues llega con el camino andado y es muy claro que aquellos que se comprometen con ser maestros pues deben ser reconocidos, ¿no? Y no solo por las mismas instituciones, también por sus estudiantes, por sus compañeros. Y además la relevancia que tiene que instituciones académicas como la UAM pues tengan un premio específicamente dedicado a reconocer a estas personas por su labor docente, ¿no? Por la forma en como bien lo decía en el reportaje, conectan con sus alumnos y logran generar estos lazos tan importantes dentro de la educación. Claro, además forma parte de esta idea que tiene la universidad de hacerlos, de afianzar el compromiso de sus profesores, los motiva a seguir profesionalizándose. Lo veíamos al principio de esta entrega. Tienen muy buen nivel académico sus profesores, ¿no? La mayoría están dentro del Sistema Nacional de Investigadores, realizan investigación y docencia a la par, y eso es muy bueno para las universidades. Pues muchas felicidades a Elisa Garay Vargas por este reconocimiento, por supuesto también muchas felicidades a la UAM, que está creciendo a pasos agigantados en estos ratings de América Latina, sobre la calidad educativa que tiene esta casa de estudios, y por supuesto estamos muy orgullosos de ella. Muchísimas gracias también a ti, Ana Luisa, por acompañarnos y traernos esta interesantísima entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Ana Luisa, nos vemos pronto. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz. No se vayan. En 1861 se publica el manifiesto del presidente Juárez a la nación por la invasión en Veracruz, en el que se analizan las relaciones con España. Protesta por los planes de invasión de su armada al mando del general Prim y advierte de los peligros que representan las potencias que forman la alianza tripartita. Y bueno, siempre es un gusto hablar con jóvenes talentosos que han aprovechado su desarrollo académico con altos niveles competitivos y que por supuesto han aprovechado muy bien esto para irse a estudiar a varios países del mundo, donde por supuesto continúan allá o fortalecen sus competencias académicas. Hoy nos acompaña en el estudio Karina Morales Noguera, de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, Campus Tecamachalco, quien gracias al programa de movilidad académica pudo estudiar 6 mesesotes en Portugal, en Lisboa, en esta capital hermosísima, romántica, y que bueno, seguramente también tiene instituciones académicas de gran prestigio. Gracias por acompañarnos, Karina, esta mañana en Interfaz. Gracias a ustedes. Pues platícanos, ¿cómo fue el desarrollo, cómo fue previo, cómo lograste obtener este apoyo a la movilidad? ¿Cuáles fueron los elementos centrales que adquiriste? Pues fue un gran proceso, ¿no? ¿Cuánto Principalmente, tiempo, más o menos? Uy, yo lo estuve soñando como 1 año y medio. 1 año y medio. Así. Porque principalmente tienes que ir sobre el idioma, ¿no? Dominar el inglés para irte a Europa, porque mínimo es nivel B1. Correcto. Y después el otro idioma para a donde te quieres ir específicamente. Ajá, en este caso fue portugués. Me fui con un básico de portugués, para ser sincera. Lo demás lo aprendí allá, pero es parte de, ¿no? El tomar la aventura, el tomar los riesgos, porque, por ejemplo, yo no me quise ir a Madrid porque yo quería experimentar una nueva cultura, o sea, empaparme de cosas nuevas, de su gastronomía, de su manera de su aprendizaje, o sea, sus métodos de estudio. Su idioma, etc., música, lo que fuera, y bueno, pues fue eso. No te la quisiste poner tan fácil, ¿no? En un país más ad hoc a los usos y costumbres de México, ¿no? Ajá. Quería riesgos. ¿Los cursos eran en inglés o en portugués? Pues realmente había en inglés y había en portugués. Correcto. Yo por mis horarios y etc. tomé 4 materias en portugués y 1 en inglés. No fue tan complicado como yo pensaba, porque a los profesores sí les entendía, ¿no? O sea, hablaban un portugués muy...
Pero al momento de estar platicando con los compañeros y así al inicio, sí era difícil. Sí. Platícanos un poco más acerca del aspecto profesional. ¿Por qué decidiste irte a Lisboa? ¿A qué escuela te fuiste? ¿Y cuáles son, digamos, las ventajas competitivas que te dio haber escogido esa escuela y ese país? Dentro de tu carrera, obviamente. Yo elegí al Instituto Superior Técnico de Lisboa y es la mejor universidad en todo Portugal. Entonces, de ahí se obtuvieron los primeros ministros de Portugal y etc. Y me dio muchas herramientas, porque vi su manera de aprendizaje. En el aspecto de la arquitectura, nos involucraban mucho directamente a la obra, nos enviaban a prácticas, nos hacían involucrarnos y aprender realmente. Entonces, todo ese conocimiento que adquirí y nuevas herramientas las pude aplicar aquí en México y para mí fue muy valioso. Aprendí sobre urbanismo, aprendí sobre nuevas técnicas de comunicación para representar la arquitectura hacia los clientes y empresarios. También aprendí más modelado 3D y me involucré mucho en la obra y la construcción, que es algo que también nos hace un poco de falta. Claro. ¿Qué tanto recomiendas precisamente a los jóvenes que nos están viendo, que están pensando, inquietos en hacer este recorrido que tú has hecho para irse a viajar a otros países? ¿Qué tanto lo recomiendas? ¿Qué tanto creces personalmente? ¿Qué tanto creces académicamente? ¿O nada más es una experiencia aislada? Ese es un tema importantísimo, porque, o sea, yo estaba muy interesada en venir aquí por ese punto, ¿no? Por invitar a las personas a que se arriesguen, a que inviertan todo de su tiempo, a que no se queden en esa zona de confort y busquen más, ¿no? Porque, por ejemplo, estar en el Politécnico de por sí ya es como, estoy en el Politécnico. Sí, claro, es un gran logro. Pero no nos podemos quedar ahí, o sea, faltan muchas cosas que hacer, muchos idiomas que aprender, muchas naciones que visitar y así. Entonces, eso es lo principal para mí, invitar a las personas. Realmente es una experiencia que te cambia la vida, que te genera muchas ganancias personales porque te creas una personalidad muy independiente, muy madura y que aprendes a tomar decisiones rápidas por tu cuenta. Y aprendes a tomar las consecuencias inmediatas de tus actos, ¿no? O sea, ya no está papá, ya no está mamá. Ya no están tus amigos más íntimos, estás solo en otro continente, ¿no? Hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Hay que saberse socializar, o sea, son aspectos académicos y profesionales y personales. Para ejemplificar más concretamente este aspecto, Karina, dinos cómo cambió tu perspectiva de tu futuro, es decir, ¿cuáles son tus planes ahora a partir de que viviste esta experiencia? Pues es que lo cambia totalmente porque ahora tu panorama y tu meta ya no es una, ya son varias, ya no tienes miedo a tomar este camino, a tomar el otro, Tu panorama se abre completamente. Sí. Entonces, ya hasta en este punto es difícil qué camino tomar, ¿no? Porque todos me parecen interesantes. Entonces... Por lo pronto vas a seguir buscando experiencias académicas en el extranjero y por supuesto ya le agarraste el gusto a seguir viajando. De hecho ya has tenido otras experiencias, ¿no? La que nos comentabas que fuiste a Canadá. Ajá, en Canadá mismo también. Y como dices, ¿no? Uno le va perdiendo el miedo, va aventurándose más, va queriendo aprender más de otras naciones. Estaría padre ir a Australia. Pues sí, la arquitectura es un mundo amplísimo, de muchas experiencias y bueno, sin duda alguna estarás en eso. Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y Karina Morales Noguera, de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional Campus de Camachalco. Y bueno, pues te deseamos el mayor de los éxitos en la arquitectura, por supuesto, y que esa es una de nuestros referentes el día de mañana en esta interesantísima área. Así es, Karina, pues muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer otra breve pausa aquí en Interfaz, pero no se vayan porque tenemos muchos más temas. Recuerden que nos pueden seguir también a través de las redes sociales. Nos encuentran como AIEDMX, las siglas de la Agencia Informativa de Educación de México.
Hoy se conmemora el Día Internacional del Migrante. Y bueno, muy pronto todo parece indicar que el turismo espacial dejará de ser un tema de ciencia ficción para convertirse en una realidad. Hace unos días, una aeronave comercial logró completar sin incidentes su primer viaje tripulado al espacio. Veamos de qué se trata. 3, 2, 1, release, release, release. Fire. 13 de diciembre de 2018. La nave Virgin Galactic realizó con éxito en Mojave, California, su primer vuelo al exterior de la atmósfera. Además, es también la primera ocasión en que un vehículo de este género es puesto al servicio comercial de pasajeros que desean observar la curvatura del mundo, o lo que algunas personas llaman el borde del espacio. Este vuelo es la antesala de una nueva era de viajes que podrían comenzar en 2019. Al menos, ese es el objetivo de la marca Virgin Group. Una vez que todo esté en regla, mi plan es subir. Tenemos a 700 personas que se han apuntado para el viaje al espacio y comenzaremos a llevarlos allá. Estamos construyendo nuevas naves espaciales y espero que un día podamos llevar a miles de personas al espacio. La nave Spaceship Two se asemeja a un avión. Su diseño permitió que 2 pilotos, 4 cargamentos de investigación de la NASA y un maniquí llamado Annie, que hacía el papel de una pasajera, viajaran en este primer vuelo. El lanzamiento se realizó 4 años después de que la nave Spaceship Two original se estrellara durante una prueba. El espectacular vuelo espacial fue presenciado por un gran número de personas y medios de comunicación. Hasta el momento son más de 600 personas las que ya han pagado o realizado depósitos para volar en misiones suborbitales de Virgin. El costo por un vuelo de 90 minutos es de $250,000. Otras empresas que planean diseñar naves espaciales comerciales son Boeing Co., SpaceX y Stratolaunch. Vamos con temas culturales. La Fábrica de Creación e Innovación La Nana fomenta la cultura musical impulsando a los jóvenes a través de su participación en recitales. El más reciente fue un concierto navideño que mostró la riqueza de las expresiones culturales de nuestro país. El espíritu navideño llegó a La Nana, Fábrica de Creación e Innovación, con un recital de piezas originarias de México y América Latina. La orquesta típica Daniel García Blanco recibió desde el otro extremo de la ciudad a la orquesta infantil Nezahualcóyotl, con el objetivo de plasmar y compartir la belleza de la música tradicional. México tiene una forma muy particular de celebrar la Navidad. Los cantos mexicanos están llenos de una riqueza literaria increíble. Con la música mexicana es sencilla, mas no simple. Son cosas muy diferentes, la sencillez de la simpleza. La música mexicana está llena de sencillez y en esa sencillez está su riqueza. Piezas como Canto de Pastorela, Estrella del Oriente y El Niño Dios resonaron en el callejón San Juan de Dios en la colonia Guerrero. El profesor y arreglista Daniel García Blanco tuvo como objetivo compartir su convicción de enaltecer las expresiones musicales de México. Sus alumnos hoy forman parte de la Orquesta García Blanco, una de las agrupaciones más emblemáticas por contar con una singular dotación instrumental, además de ser integrada por estudiosos de la cultura musical, popular y tradicional. Nosotros tenemos un contacto muy cercano con La Nana, desde mi maestro que fue Daniel García Blanco,
con los fundadores del Consorcio Internacional de Arte Escuela con Arte, con la doctora Lucina Jiménez. Existe una relación, una correlación desde entonces, desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque vamos en el mismo objetivo, que es la educación de calidad y basado en la música tradicional mexicana, que como ustedes saben, no solamente les brinda a los niños pues la oportunidad de aprender un instrumento, sino que les da identidad al conocer su música tradicional. La Orquesta Típica Infantil de Nezahualcóyotl forma parte del Instituto García Blanco, donde niños de 6 a 18 años comienzan su formación profesional. Su principal propósito es compartir con los más pequeños la importancia de la formación en las artes y el papel de la música en la sociedad. Serían dos objetivos de la orquesta. El primero es, como usted menciona, que sea una cuestión humana. Al fin y al cabo, los niños tienen que aprender otra situación, aparte de la escuela o de la familia. Y una forma es el deporte o es el arte. Y en particular, nosotros con la música. Lo segundo es una cuestión de identidad. La música y los repertorios que tocan los niños y cantan son de música tradicional mexicana. Y eso pues les da identidad. Es una experiencia muy bonita porque aparte de aprender música, aprendo valores muy importantes para poder vivir bien. Entre su orquesta resalta el salterio, instrumento de cuerdas de origen milenario, el segundo instrumento de cuerda más antiguo que existe. El salterio tiene 90 cuerdas y no se sabe bien de dónde viene, si de Europa o de Asia, pero se cree que viene más o menos por los países en donde colindan esos dos continentes y es viejo como de antigüedad, tiene 3000 años. El concierto navideño de la Nana fue el pretexto perfecto para conocer más sobre las orquestas típicas Daniel García Blanco y Nezahualcóyotl, además de recuperar y reconocer la importancia de la música tradicional mexicana. Pues ahí está una de las muchas opciones que seguramente habrá para disfrutar el tiempo libre en estas fiestas de Navidad. Pues habrá teatro, habrá exhibiciones en espacios públicos, desde el jardín del Zócalo hasta pistas de hielo. Bueno, habrá actividades por todas partes. Así es, Ana Cristina, pues muy intensa esta actividad, por supuesto, para quienes van a estar de vacaciones en estas fechas decembrinas, así que disfrútenlo. Hay mucho por hacer, hay que salir de la calle, hay que olvidarse a veces de estar pegados siempre a los nuevos, a los celulares y a los videojuegos. En fin, ahí están las puertas abiertas, disfrútenlo. Vamos a una breve pausa, regresamos para cerrar información aquí en Interpress. En 1946 nace el estadounidense Steven Spielberg, director, guionista y productor de cine. Entre sus filmes destacan E.T., La lista de Schindler e Inteligencia Artificial. Y bueno, nos enlazamos ahora con nuestro compañero Emanuel Morales a Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso ante los medios de comunicación detalles sobre el incremento de recursos al ramo educativo. Muy buenos días, Emanuel. ¿Qué tal? Muy buenos días, Omar, Ana Cristina, auditorio de Interfaz. Hace unos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina que hubo un aumento de recursos en el presupuesto del sector educativo. Además, dijo que se va a hablar con las universidades públicas para tratar el tema de la asignación de recursos. Así lo dijo. El tema de la educación, puedo decirles que es de los ramos que más presupuesto público va a manejar. El tema de educación implica una inversión que no gasto de alrededor de 500,000 millones de pesos y creció el presupuesto educativo. Hay esta inconformidad porque hubo pues una reasignación del presupuesto y
se aplicó el plan de austeridad en todo el gobierno. Hay disminución en el pago de sueldos de los altos servidores públicos y en otros gastos de operación. De todas maneras, se va a hablar con los rectores para explicarles, para informarles, para escucharlos. Es una obligación que tenemos y también que se tome en cuenta que la facultad de aprobar el presupuesto es de la Cámara de Diputados. Aseguró que el propio secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, será quien dé detalles en los próximos días sobre estas asignaciones de recursos. Déjame comentarles que también el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo énfasis en las becas que se otorgarán en el próximo año para los estudiantes. Y nada más en becas para nivel medio superior, que hay universidades que tienen nivel medio superior, por ejemplo la UNAM, ¿sí? Tiene nivel medio superior, tiene CCH y tiene las prepas. Casi todas las universidades, por ejemplo la Universidad de Guadalajara tiene nivel medio superior. Becas para nivel medio superior y becas para universitarios pobres son casi 30,000 millones de pesos. Que no se ejercieron el año pasado. ¿Y a quién va ese apoyo? Pues va a más de 4 millones, casi a 5 millones de estudiantes. Reiterarles a nuestro auditorio, Omar, Ana Cristina, que esta tarde se reinaugurará la Escuela Normal Rural Luis Villarreal en la comunidad de El Meche, en Hidalgo. Y desde ahí se va a hablar sobre el programa de las 100 nuevas universidades, estas universidades llamadas Universidades para el Bienestar Benito Juárez 2018-2024. Esta es toda la información que les tengo desde el Palacio Nacional. Regreso con ustedes al estudio. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Emanuel. Pues ahí está mucha información en materia educativa. Falta que estos presupuestos los sean aprobados por la Cámara de Diputados. Vamos a ver si hay ajustes en esto que nos acaba de delinear Emanuel, por supuesto en voz del presidente Andrés Manuel López Obrador. Falta esta última etapa. También lo dijo Andrés Manuel, que ellos tienen la posibilidad, por supuesto, de modificar, puesto que es el último poder que puede generar algún ajuste en materia presupuestal. Así es, Omar, y estaremos muy pendientes más tarde en unas horas de este acto que se tendrá en el marco de lanzar la nueva estrategia de nuevas universidades, de apoyo a la educación de los normalistas, de los maestros, y que se hará allá en el estado de Hidalgo, en El Meche, como bien también lo anunció el presidente. Y las 100 universidades que plantea instalar en el país, uno de sus principales programas de campaña y por supuesto ahora de gobierno. Hasta aquí llegamos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros esta mañana en Interfaz. Nos vemos por supuesto con más temas el día de mañana miércoles, mitad de semana. Así es, nos despedimos también de Griselda Yebra, quien nos ayuda con la lengua de señas mexicana, y nos vemos mañana. Recuerden que en redes sociales nos encuentran como AIEDMX.